Bien, estimados alumnos, continuando con nuestra clase, la clase anterior, recordando algo, hablaba sobre el origen y formación de la lengua castellana, ustedes lo recordarán. Esto da pues la secuencia de la realidad lingüística en el Perú. Recordando que la realidad lingüística en el Perú, pues hablar de ello es bastante extenso, ¿ya? Ustedes recordarán que la lengua o cualquier lengua tiende a tener muchas malformaciones y nos permite a nosotros pues dar un defecto simbólico y nos hace saber de que pues vamos a tener muchas causas para poder tener un multilingüismo en el Perú, porque recordando que la realidad lingüística en el Perú va a dar razón a las lenguas en el Perú, ¿ya? Y tú vas a recordar que el Perú, pues, consta de costa, sierra y selva, y eso le hace ser diferente en lo que es, pues, las lenguas en el Perú y su presentación de dichas lenguas, ¿no? Dice acá, la difícil geografía propició el surgimiento de varias culturas y lenguas diferentes, incluso al mismo español, su diferencia de pronunciación, ¿no? Gracias a los cronistas se sabe que existían una diversidad de lenguas antes de la llegada de los españoles, sí, recordando que eso fue así, ¿no? Se sabe que existían, además del quechua, tres lenguas importantes, el aymara, el yunga y el puquina. Recordando que estas lenguas todavía en nuestros días existen, ¿no? Y sobrevive el quechua y el aymara, ahí está lo que les mencionaba, ¿no? Todavía existen el quechua y el aymara, y ahora recordando que hay lenguas amazónicas, que en el Perú pues son muchas y variantes. Y vas a encontrar pues aquí en la realidad lingüística en el Perú, no te olvides que el Perú siempre va a ser un país pluricultural y multilingüe. ¿Por qué se llama pluricultural? Perdón, porque existen muchas culturas, existe mucha variedad de cultura en el Perú. Ya te decía, incluso por la variedad geográfica, ¿no? Por ser costa, sierra y selva, va a tener variedad múltiples formas culturales y por ende da razón a qué? A ser multilingüe. ¿Ya? Multilingüe, muchísimas lenguas, ya lenguas en diferentes espacios geográficos y en el mismo también. Muchas veces en un mismo lugar se habla el quechua y se habla el castellano. Ya, ahí te mencionan los ejemplos, el español, el quechua, el aymara. No te olvides que el país es demasiado variante en lenguas, ¿ya? Y pues vas a tener en cuenta acá sus características. El Perú es considerado un país plurilingüe y multilingüe, ya lo dijimos. La mayor complejidad lingüística lo encontramos en la Amazonía. ¿Por qué? Porque en la Amazonía hay un montón de grupos étnicos que mantienen hasta nuestros días sus lenguas todavía. ¿Ya? En la región sierra existen lenguas correspondientes a dos familias, quechua y aru. Y pues tú vas a recordar que en la sierra todavía es contable, en cambio en la selva no es tan fácil contarlos. La región costa donde antes se habla lenguas amerindias como la mochica, chimú, olmos, yatana, culí. Hoy es una zona al 100% castellanizada. La población peruana presenta hablantes monolingüe. En este caso, ¿qué quiere decir monolingüe? Donde hablan una sola lengua, ¿ya? Los que manejan una sola lengua, por ejemplo, la española, quechua o aymara. Recordando de que pues el país, llegando a ser un país multilingüe, ha permitido pues tener la razón básica de poder uniformizar, entre comillas, ¿no? A través de el castellano en un momento, pero en nuestros días no, el gobierno del Perú en nuestros días pide de que se pueda todavía tener con cuidado y guardar las lenguas de los grupos étnicos, recordando de que pues incluso antes era la enseñanza obligada del castellano, en nuestros días no, en los colegios se enseña ahora, su maestro les enseña en su propio idioma y recién para hacer una opción bilingüe les enseña lo que es pues el castellano, pero teniendo como base su lengua. ¿Ya? Entonces, no te olvides que en nuestros días pues nos obligan a poder enseñar en su lengua y también prevalecer esa lengua, porque recordando pues que existen lenguas que pueden tener incluso hasta 10 hablantes,
para que no muera, se les está cuidando y pueda seguir sus lenguas, donde frecuentemente más es en la Amazonía. Y pues no olvides de que encontramos nosotros ahora la razón esta del quechua, pero antes de hablar de lo que es el quechua, vamos a mencionar todavía lo que es un país plurilingüe y multilingüe, dando razón a qué, que nuestro país, por ser multilingüe, da razón a la división de dos clases, las clases de lenguas amerindias y las lenguas no amerindias. ¿Qué significa hablar de unas lenguas amerindias? Son esas que traen la opción andina y amazónica. Una andina va a ser pues la familia del quechua, variante del quechua, el aru, aymara, auqui, jacure. Pero las amazónicas, comúnmente hasta nuestros días se tiene en cuenta que da razón a 16 familias lingüísticas. ¿Qué significa? Estas son lenguas nativas. Las amerindias son propias del Perú. En cambio, vas a encontrar otro grupo que son las no amerindias. Estas son lenguas que vinieron del extranjero, lenguas que aparecen pues traídas al Perú a través pues de la migración, llámese los españoles, llámese los japoneses, los chinos, alemán, entre otros, todos aquellos que han ido migrando al Perú por razones múltiples, recordando de que pues por la historia se sabe de que han habido muchas migraciones al Perú. Entonces, estos trajeron sus propias lenguas y a estas lenguas que llegaron con estos migrantes se llaman lenguas no amerindias. Ya, entonces, pues no te olvides que hay dos clases de realidad lingüística en el Perú, las lenguas amerindias y las no amerindias. Y hablando del español propio, el español peruano tienes pues un español andino en la sierra y en la costa sur y también un español no andino que habla pues de un español ribereño y un español amazónico, que vuelvo a decir que también tiene otra manera de pronunciación. Y vamos ahora a hablar de una lengua muy importante en el Perú. Recordando de que el Perú oficializado bajo la constitución política del Perú tiene pues a lo que es el español y el quechua, ¿no? Dando razón pues como lenguas oficiales del Perú. Vamos ahora a hablar del quechua. El quechua era la lengua más importante del Perú antes de la llegada de los españoles. Los primeros estudios sobre esta lengua datan más o menos de un siglo XVI después de Cristo, definitivamente, cuando Fray Domingo de Santo Tomás elaboró la primera gramática del quechua. ¿Ya? Gramática o arte de la lengua general de los indios de los reinos del Perú. Ahí te va a mencionar la cantidad de quechua hablantes en el Perú y también te menciona aquí pertenecen al Perú y el resto repartido entre Ecuador, Colombia, Argentina y Chile, Olivas, ¿no? Entonces, no te olvides de que pues en el Perú, básicamente hablando en el Perú, es la segunda lengua más importante de nuestro territorio peruano. Tiene 5 familias. Su nombre original es Runasimi o lengua del hombre. Posiblemente se originó dentro de la cultura chincha, de ahí que tenga su origen costeño. Entonces, no te olvides, pues, de que el quechua es la segunda lengua más hablada en el Perú. Vuelvo a decir, en nuestros días todavía nos permiten a nosotros prevalecer esa lengua, cuidar esa lengua. Y vuelvo a decirte que existen muchos profesores en nuestras zonas territoriales del Perú donde todavía se habla el quechua, van dando clases en el idioma o en la lengua quechua, recordando eso. Ya no te olvides de que pues todavía nos están permitiendo cuidar esta lengua en el Perú. Pero también a la par con el quechua existe la aymara, la lengua nativa más importante después del quechua. Ya viene de la familia Aru o Jaqui. El aymara se habla en los alrededores del lago Titicaca, además en las regiones de Ayacucho, Apurímac, Arequipa y Cusco, respecto al cauqui o jacuri. Estas se encuentran en proceso de extinción, lamentablemente, pues son habladas en la provincia de Yarus, en Lima. Y entonces no te olvides también de que pues el aymara, en nuestros días hay pocos hablantes y también pocos profesionales que van a dar clases sobre lo que es el aymara, pero se intenta cuidar también dicha lengua.
¿ya? Y hablando de las lenguas amazónicas, en la selva encontraremos la mayor variedad de lenguas. Las más importantes van a ser pues el aguaruna en primer lugar y también pues vas a encontrar el asháninca y el cocona. Vas a encontrar también el cocamilla, el machigüén, el yachaui y muchos otros, ¿no? Las cuales nos permiten, pues, saber de que la Amazonía, vuelvo a decir, es mucho más amplio todavía sus lenguas que en nuestro contexto de la sierra y de la costa. Recordando, por ejemplo, por ahí, el Iñapari es una de las lenguas que está a punto ya de morir. Es una lengua que tiene solamente 10 hablantes. Entonces se trata de prevalecer, ¿no? Recordando de que no se debe morir ninguna lengua en el Perú, porque una de las exquisiteces de nuestro Perú es ser multilingüe. Variedad, muchísima variedad de lenguas que tenemos en el Perú. Ahora vamos a mencionar lo que es pues un peruanismo. Un peruanismo da razón a que son palabras que vas a tener solamente en nuestro diccionario peruano. Y pues ahí te dice, ¿no? ¿Sabías que las palabras como lisura, ñisca, zamacuar, yaya, disfuerzo, calato y aguaitar son peronismos? ¿Qué significa? Son palabras solo usadas en el Perú por nosotros los peruanos. Un peronismo es una palabra, giro o modo de palabras propias de los peruanos. Entonces, por ahí quizás alguna vez escuchaste hablar a alguien, ¿no? Oye, ese niño está calato. Entonces, ¿qué significa? ¿Está haciendo uso de qué? Está haciendo uso del peruanismo. El peruanismo en el Perú no es una jerga, solamente es pues palabras propias de nuestro territorio peruano que sí está considerado bajo la Real Academia Española. Entonces no te olvides que nuestro país es pues demasiado variante en lenguas y por lo tanto pues decíamos hace rato que es la exquisitez muy validera de lo que es pues un multilingüismo en el Perú. No te olvides mucha lengua en el Perú. Gracias.